Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a hablar de los piquetes o aplomos. Os voy a contar qué es y para qué se utiliza y, como no, os enseñaré pues dónde es el lugar más frecuente en el que se suelen poner estos piquetes o aplomos. Para empezar, los piquetes o los aplomos son estas pequeñas muescas que se hacen en los patrones. Esto tiene una determinada utilidad y es que una vez que lo tenemos marcado en el patrón, deberíamos marcarlo también en el tejido y cuando vayamos a montar la prenda nos facilitará su montaje. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es ir uniendo puntos y ahora os explicaré dónde suelen ponerse los piquetes más importantes. Vamos a empezar por un patrón de cuerpo. Sabéis que esta costura es la que va unida con esta. Bueno, pues para que nos sea más fácil montar la prenda, hacemos los piquetes. Por ejemplo, esto de aquí es la pinza de pecho. La pinza de pecho significa que este punto de aquí, cuando vayamos a coserlo, habrá que unirlo con esto. Esto se doblaría y entonces resulta muy útil tener marcados los piquetes aquí y aquí para poder luego recoger bien la tela para que os quede bien la prenda. ¿Dónde más se pueden poner piquetes? Bueno, un piquete importante sería a la altura de la cintura y otro a la altura de la cadera. Aquí obviamente como el patrón se me corta a la altura de la cadera pues no tengo ningún piquete, pero si la prenda fuera más larga pues pondríamos aquí un piquete. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando vayamos a coser una parte con otra haremos así, piquete con piquete, y en este caso de aquí iríamos de aquí a aquí. Como esto queda recogido, pues al final tendría el mismo tamaño. Para eso sirven los piquetes. Por ejemplo, esto de aquí es una manga. Bueno, pues en una manga hay varios piquetes que son importantes de marcar. Por ejemplo, aquí y aquí, esto me indica que es el centro de la manga, para que cuando la cosa lo doble yo por aquí y pueda unir una pieza con la otra. También tengo aquí marcado otro piquete. ¿Y este piquete qué es? Bueno, pues es el codo. También quiere decir que si la manga es larga, yo tendré que unir este punto con este con este y este con este. Digamos que son como acortaciones para que cuando vayamos a montar el tejido no se nos descuadre ni nos haga nada feo. Entonces, bueno, simplemente sirven para unir una parte con otra. Más cosas. Por ejemplo, este piquete de aquí, que este es el del centro de la manga, es súper importante de tener. Porque si estos son mis patrones de cuerpo, ¿dónde va este? Pues este va justo asociado a esta costura. También, aunque yo no lo suelo utilizar, hay quien marca, por ejemplo, los aplomos en las mangas para colocarlos sobre el tejido. Bueno, si tenéis alguna duda a la hora de cómo colocar una manga, tengo un vídeo en el canal en el que enseño cómo se hace. Pero básicamente lo que cuento es que cuando ponemos la manga, ponemos más o menos esta distancia, unos 4 centímetros, lo hacemos en planito y a partir de aquí vamos embebiendo. Bueno, pues más o menos a esta altura estaría nuestro piquete, nuestro aplomo para las mangas, que básicamente coincidiría con esto de aquí. Es decir, que toda esta costura me iría hasta aquí completamente recto y a partir de aquí embeberíamos para hacer el resto del recorrido de la manga. Yo no suelo utilizar este aplomo porque, bueno, lo hago directamente a mano, pero si os cuesta mucho poner una manga, pues puede que os sea de bastante utilidad. Esto que tengo aquí es un patrón de una falda. Tendríamos aquí el delantero, por ejemplo, y otro exactamente igual que este, que sería la espalda. Bueno, ¿dónde pondría los piquetes? Bueno, primero le pondría los piquetes para hacer la pinza, obviamente aquí y en el punto central, más que nada para que la pinza no se nos tuerza. Y luego tendría aquí este piquete de aquí, que corresponde con la cadera. ¿Para qué? Cuando pongamos un patrón por aquí, uniremos este punto con el contrario, este piquete con el otro piquete de la cadera y ya el bajo con el bajo. Cuando la falda, por ejemplo, es muy corta, este piquete tampoco tiene demasiada utilidad. Pero si es una falda larga, cuanta más larga sea la prenda que vamos a trabajar, más piquetes tendremos que poner porque básicamente son puntos de control para saber que no nos estamos torciendo cosiendo. Es decir, que si a lo mejor esta falda fuera una falda muy larga, pues yo le pondría en la cadera y a lo mejor un punto intermedio entre la cadera y el bajo, si la falda es demasiado larga. Esto que veis aquí es un patrón de pantalón ajustado y ahora os voy a enseñar dónde más o menos le he puesto los piquetes. Antes de nada, para aclarar, yo le he puesto un bolsillo, así que mi pieza delantera tendría esta forma, si no tuviera bolsillos. Bueno, pues aquí ya he puesto una serie de piquetes que me ayudarán a montar el bolsillo. Mirad, este de aquí, que me corresponde
con esto de aquí. Aquí tengo otro que me corresponde con esta parte de aquí. Aquí tengo uno y me coincide justo con esta pieza de aquí. Estos no se corresponden a ninguna medida de cadera, ni de cintura, ni de nada, pero es útil ponerlos porque me ayudarán a encajar el bolsillo dentro de la prenda. Más piquetes, por ejemplo, este que tengo aquí, que si lo alargamos me llega hasta el bajo, este es el que me indica que es el centro del pantalón. Aquí tengo otro piquete, que es el que me va a indicar que esto es la tapeta para poner la bragueta del pantalón. Bueno, pues que tendría que doblar por aquí. ¿Dónde más he marcado piquetes? Bueno, he marcado un piquete en la cadera y he marcado otro piquete en la rodilla. ¿Y eso para qué me sirve? Para unirlo con la espalda, porque la espalda también tiene sus piquetes en la rodilla, que son estos de aquí, su piquete de la pinza, porque le voy a poner una pequeña pinza aquí, y su piquete en la cadera. Y esto, cuando lo vaya a montar con el pantalón, pues me servirá. Primero pondré aquí, empezaré a coser esta parte, y esta que me coincidirá con esta parte de aquí. Y finalmente llegaré al bajo. ¿Veis? Es un punto intermedio, pues que me ayuda a que me quede todo el patrón cuadrado. Lo mismo por el otro lado del pantalón. Tengo por un lado la cadera, que iría unido esto así, hasta la cadera. Siguiente, hasta la rodilla. Y siguiente, hasta el bajo. Para eso sirven los piquetes. Es más, si os cuesta mucho montar el pantalón, siempre podríamos poner un piquete de control aquí intermedio que no corresponde a ninguna altura, pero que os va a ayudar a montar perneras largas. Aquí tengo otro ejemplo, que es de un pantalón corto con pliegues. Como no, os voy a dejar en la descripción todos aquellos patrones que estoy mostrando en este vídeo, como por ejemplo el patrón de manga, el patrón básico de cuerpo, el básico de pantalón y de este de aquí que también lo tengo publicado en el canal, que es un pantalón corto con pinzas. Bueno, pues aquí están mis aplomos. Esto es la parte de la cadera. Bueno, pues aquí tendría, esta es la altura de mi cadera, que básicamente se necesitaría tener este aplomo en esta parte de aquí, que es la parte de la cadera. En esta parte de aquí, que sería la espalda, he marcado el centro de la espalda. Y en este de aquí, que es el delantero, en primer lugar tengo marcado el centro delantero. Estos otros dos piquetes que están aquí a ambos lados del centro de la prenda corresponden a unos pliegues que hice, porque cuando cojamos la tela, este de aquí lo tendremos que unir con este punto de aquí y este de aquí lo uniremos con este punto de aquí. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues conseguimos unos pliegues. Para esto también sirven los piquetes o aplomos. Luego yo también, personalmente, me gusta también tener otro tipo de aplomos o piquetes, marcas en mis patrones, pero no son para confección, sino que más bien los utilizo como puntos de referencia para realizar transformaciones en patronaje, como por ejemplo puede ser este punto de aquí, este punto de aquí, este de aquí, este otro de aquí, pero bueno, que si miráis las instrucciones para realizar el patrón base que tengo publicado en el canal, veréis a qué corresponden estos puntos. Y yo los suelo utilizar sobre todo como referencia, por ejemplo este, para trazar escotes, un escote muy cerrado o un escote más abierto, para saber que a partir de aquí, a partir de esta altura, por ejemplo, si pongo un escote, pues me estoy pasando igual de largo, sirven un poco para eso. Estos piquetes yo no los marcaría sobre la tela, pero sí que los marcaría sobre el patrón, precisamente por eso, porque son puntos de control que me ayudan a saber más o menos por dónde voy a realizar la transformación. Y por último, a modo de curiosidad, os voy a enseñar esto que tengo por aquí. Esto se utiliza en patronaje y esto se llama piquetera y sirve precisamente para hacer estos piquetes que tengo yo aquí, que perfectamente lo podéis hacer con unas tijeras. Pero bueno, simplemente a modo de curiosidad, que bueno, pues me taladra el papel o el cartón con esta forma y es muy rápido para hacer piquetes. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, esta vez ha sido más cortito, pero si os ha gustado dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!